Muy buenas noches al presente webinar que les habla es el ingeniero David Jara, CEO de Construedu.com, y en esta oportunidad vamos a hablar experiencias en implementación de Lean, a cargo del ingeniero Iván Rubio. Antes de iniciar, invitarles a todas las personas que están presentes en la presente transmisión, que puedan compartir el presente webinar para así poder llegar a más personas y podamos compartir un poco más de la experiencia del webinar que hoy día nos viene a acompañar el ingeniero Iván Rubio. Comentarles que el día de hoy terminamos el primer ciclo de webinar internacional organizado por Construedu y con el apoyo de la negociación de BIM Bolivia, del CGCI, un círculo recientemente nuevo de la Universidad Nacional del Altiplano, pero que seguro promete mucho, así también con el apoyo de Lean UNSAC, de Digital Bricks, de Pro Management, de Lean UWAC y de la comunidad de buenas prácticas. Agradecerles a todas las personas que a lo largo de estos días nos han acompañado, y creo que el día de hoy cerramos con broche de oro con la participación del ingeniero Iván Rubio, que nos acompaña desde Chile. Invitarles a todas las personas que puedan seguir nuestro canal, nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que día a día compartimos información referente a la industria de construcción. Bueno, sin más que decir, vamos a dar pase al ingeniero. Bueno, el que nos acompaña, como lo había mencionado, es el ingeniero Iván Rubio, eh, que nos acompaña desde el país de hermano de Chile. El ingeniero es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es gerente general de Lean Productivity, tiene más de 15 años de experiencia en la implementación de Lean en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y España, a nivel de empresas como construcción, minería, inmobiliaria, ingeniería, diseño, producción, servicios. Y es coautor del libro Lean Construction y Planificación Colaborativa, Metodología de las Planner System. Creo que, bueno, tenemos un gran profesional que el día de hoy nos va a compartir un poquito más de su experiencia para así poder nutrir a las más personas, a los más profesionales. Bueno, le doy pase al ingeniero, le voy a dar acceso a su micrófono para que podamos iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Un saludo acá desde Chile. Espero que se encuentren todos bien, junto a su familia en este contexto tan particular que nos está tocando vivir. Si me habilitas poder compartir pantalla, perfecto. Sí, ya le habilité. Perfecto. Bien. Entonces vamos a iniciar. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Bueno, Iván Rubio, como decía Davis, efectivamente soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La verdad es que hace 15 años ya que inicié con este viaje de Lean Management, que he tenido la suerte de poder implementar los diferentes tipos de industria y también en diferentes países, lo que me ha permitido conocer bastante diferentes realidades y obtener todo el aprendizaje que ello implica. Así que una vez más agradecer la invitación a compartir mi experiencia y conocimiento, así que feliz de estar aquí con ustedes. Les dejo ahí el link, digamos el código QR y el link para que puedan descargar el libro que escribí junto con Juan Felipe Pons, que en su versión digital es gratuito, y porque lo que buscábamos era hacer una contribución hacia el conocimiento, entendiendo que no había mucha literatura y no hay tanta literatura en español con respecto al Lean Construction y al sistema de las planas en particular. Así que escribimos el libro, insisto, más que nada para poder difundir el conocimiento. Sigue ahí y partiendo ya con el tema de la experiencia en la implementación de Lean, hay un primer pensamiento y
y que quería comentar y compartir con ustedes, básicamente cómo es necesario abordar el desafío de una perspectiva completa. Lo más conocido quizás pueden ser las herramientas. Muchos han escuchado hablar del sistema Last Planner, que yo creo que la construcción es la herramienta que más se ha difundido, pero efectivamente hay vía más allá del sistema Last Planner, en que efectivamente tenemos las 5S, Target Value Design, Value Stream Mapping, gestión visual, TPM, trabajo estandarizado, Kanban, etc. Entonces, lo que he visto en mi experiencia es que muchas veces tanto los proyectos como las empresas suelen enfocarse en la herramienta, ¿no? Tratan de implementar la herramienta, a veces tienen éxito, les funciona bastante bien, pero con el tiempo empieza a decaer, ¿no? Y me ha pasado en varias oportunidades que me llaman y dicen, oigan, ¿sabes qué? Implementamos las planners, funcionó muy bien en X proyecto, pero eso fue hace tiempo atrás y ya lo perdimos, ¿no? O teníamos muy bien implementada las 5S, teníamos nuestro lugar de trabajo ordenado y limpio, pero con el tiempo se fue la persona que lo está impulsando y esto decayó. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto sea finalmente sustentable en el tiempo? Entonces, junto con trabajar las herramientas y entender la herramienta, que es importante, pero no es lo único, y de hecho, los que ya hayan empezado con alguna implementación de alguna de estas metodologías, habrán visto que la verdad es que no son temas de la NASA. Gran parte de la simpleza del Lean es que las herramientas que nos propone en general son bien simples. Por lo tanto, ahí no es donde está todo el desafío, sino que también entender que todo esto viene de una filosofía. Entender el porqué de la herramienta. ¿Cuáles son los principios que me está proponiendo? ¿Cómo entiendo y entendemos todo lo que es valor versus lo que no es valor? ¿Cómo entendemos todos que tenemos que buscar la optimización global y no la optimización de cada una de las partes, sino que empezar a ver el todo? Entender y que todos entendamos lo mismo, qué es lo que es desperdicio, etc. Entonces, junto con las herramientas, entender cuál es la filosofía que está por detrás de toda esta herramienta. Y el tercer eje importante es la cultura. ¿Cómo logramos una organización que esté enfocada en el cliente, que trabaje de verdad colaborativamente, no con el discurso políticamente correcto de que tenemos que trabajar en equipo, no si aquí todos colaboramos, sino que con colaboración de verdad? Una organización en que, digamos, se vive y se practica los compromisos confiables, que sabemos tomar buenos compromisos, sabemos pedir buenos compromisos, cómo empoderamos a los trabajadores también para que nos estén nutriendo constantemente de oportunidades de mejora, y cómo trabajamos también en los líderes, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se empieza a completar el tema, ¿no? En que por un lado tenemos las herramientas, o sea, ¿qué es lo que vamos a implementar? Por otro lado, la filosofía que nos da pie y nos hace ver el por qué es importante, cuál es el marco que está por detrás, y finalmente cómo tenemos que cambiar la cultura, y cómo trabajamos la cultura para que esto sea sustentable en el tiempo, ¿no? Lo que suele ocurrir en las empresas es que tenemos lo que podemos llamar con ciclo unificado, en que viene algún nuevo directivo o un nuevo programa. Los gringos hablan del sabor del mes, digamos, el nuevo programa, ahora mejoramiento continuo, lluvia de ideas, mejoramiento en la gestión de la planificación, etc. En que tenemos poco convencimiento o incluso poco entendimiento. Escuchamos por ahí que funcionaba, por lo tanto queremos lo mismo, y tratamos de hacer copiar, pegar. Con ese bajo convencimiento, entendimiento, tenemos implementaciones pobres que hacen que finalmente los resultados no sean los que esperamos. Entonces, ahí es donde nos ponemos nerviosos. Oye, lanzamos esto a toda la organización, hicimos una promesa que no estamos cumpliendo, los resultados no son los que pensamos que íbamos a obtener a esta altura, por lo que reaccionamos, no entendemos bien qué es lo que está pasando, solo sabemos que no está funcionando, pero no se
no se dan el tiempo o no se dedican a entender realmente por qué no estamos obteniendo los resultados que queremos. No hacemos el análisis causal para efectivamente ver qué es lo que falló dentro del plan. Y finalmente lo que hacemos es o contratamos nuevos directivos, o abandonamos el programa y buscamos un nuevo programa que esperamos que esta vez sí que sí sea lo que estamos buscando y podamos lograr los resultados que queremos. Entonces, es bien frecuente ver que las empresas y los proyectos están metidos en este ciclo, en que tenemos nuevos directivos de programa, no tenemos los resultados y volvemos a hacer el mismo ciclo. Entonces, lo que empezamos a ver con varias empresas es cómo darle coherencia con la estrategia. En el fondo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero lograr? El por qué quiero implementar Lean o algunas de las herramientas de Lean. ¿Cómo eso se alinea finalmente con mi misión, con mi objetivo? ¿Cómo defino efectivamente toda esta gestión del cambio en base a los objetivos estratégicos de mi empresa? O sea, no hay que olvidar que si yo estoy implementando todo esto, no es porque queremos ser el mejor proyecto Lean del mundo, o no es porque queremos ser una empresa Lean, sino porque queremos ser una empresa o un proyecto que efectivamente cumpla los objetivos y logre los resultados para los cuales fue conformado. Entonces, ¿cómo le damos esa coherencia con respecto a lo que quiero lograr desde la estrategia, ya sea la empresa o del proyecto? O sea, si estamos a nivel de proyecto, ¿cómo me va a ayudar a cumplir con el plazo? ¿Cómo me va a ayudar a cumplir con el costo? ¿Cómo me va a ayudar a cumplir con la calidad y la seguridad que me está solicitando mi cliente? Si estamos viendo a nivel de empresa, pueden ser cómo esto me va a ayudar a mejorar mi rentabilidad, cómo me va a ayudar a mejorar mi posición en el mercado, cómo me va a ayudar a lograr más clientes o más proyectos. Entonces, hay que darle ese propósito y ese para qué y por qué queremos iniciar este viaje. Varias veces me han llamado con el ánimo de, oye, quiero implementar las planes porque he escuchado que funciona, pero cuando les pregunto para qué es lo que quiero lograr, no siempre está claro, y es más frecuente que no esté claro. Entonces, antes de iniciar cualquier iniciativa de este tipo, y en realidad de cualquier otro tipo, deberán ver cuál es el objetivo estratégico que esperan que le ayude a cumplir, de manera tal que finalmente le podamos dar coherencia en los diferentes niveles de la organización. ¿Por qué necesitamos cambiar? En los proyectos tenemos altos grados de contingencia en proyectos, estamos constantemente apagando incendios. Por otro lado, hay una ineficiencia que todos reconocemos en el uso de los recursos. O sea, cada cierto tiempo aparecen informes de diferentes estudios en que hacen ver cómo la construcción se ha quedado atrás en temas de productividad y que somos ineficientes en el uso de recursos, ¿no? Por otro lado, nos cuesta muchísimo obtener información para poder tomar decisiones, ¿no? Constantemente estamos teniendo desviaciones de costo y resultados en general, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta cuando ya puede ser demasiado tarde para levantar ese resultado o tomar una acción efectiva. Y por último, desviaciones de plazo constantes y muchas veces significativas. De hecho, acá lo que se habla en minería, por ejemplo, es que la manera tradicional de hacer proyectos ya no funcionó, ¿no? O sea, ya tenemos que intentar otra cosa porque las desviaciones tanto de costo como de plazo que se han tenido han sido tremendas. Entonces, finalmente, todos estos efectos que tenemos hacen que las empresas y los proyectos tengan una menor rentabilidad, clientes que no están satisfechos, ¿verdad? Una peor calidad y incluso podemos tener serios problemas con la seguridad. Entonces esto hace ver que efectivamente necesitamos un cambio, ¿no? No podemos seguir con estos resultados y viviendo en estas condiciones. Y por otro lado, algunos beneficios que uno puede esperar al implementar estas prácticas
disminuciones importantes en las tasas de accidentabilidad, aumento en la rentabilidad del proyecto, mejora en la satisfacción del cliente, también mejora importante incremento en productividad y disminuciones en cuanto a desviaciones de plazo. Entonces, por un lado tenemos un tremendo problema y por otro lado está demostrado que todos estos temas de Lean pueden tener beneficios importantes, ¿no? Para eso, y sin entrar en detalle, pero Lean nos propone ciertos principios, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar con estos temas y a implementarlos, debemos preocuparnos de que las personas realmente los entiendan, ¿no? Que se los sepan, que se los conozcan de memoria y que puedan explicarlo y también aterrizarlo a su realidad. Me ha tocado visitar varias empresas en las que se supone que ya en tiempo ya implementando Lean, y cuando les pregunto cuáles son los principios, la verdad es que no se los saben. Entonces, ahí es donde empiezo a ver que efectivamente están implementando algo que realmente no entienden a cabalidad, ¿no? Que están tratando de repetir un discurso que se aprendieron, pero que no entienden en profundidad qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando, el para qué y por qué lo están haciendo, cuál es el marco filosófico que le hablaba al principio, que está por detrás de todo esto, ¿no? Junto con eso, uno empieza a encontrarse con ciertas sorpresas en obra, ¿no? Ahí no sé si alcanzan a ver la foto, pero se ve un operador que está descansando. Esta foto la tomé a eso de las 3:30 de la tarde, ¿no? En que incluso no sé si alcanzan a visualizar, pero está con la pala, ¿no? Para darle la inclinación perfecta para la siesta. Y el tipo estaba descansando ahí, y la verdad es que pasaban los jefes por al lado y nadie le decía nada, ¿no? Entonces, son cosas que vemos el día a día en la obra, retrabajos que uno puede encontrar, ¿no es cierto? Cuadrillas esperando, que entendemos que son parte del proceso, y también altos niveles de inventario, ¿no? Entonces ahí es donde Lean nos anima y nos promueve el identificar estos desperdicios y cómo podemos disminuir todos estos desperdicios, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que tenemos que buscar, ¿no?, es cómo generar una organización que esté buscando todos estos desperdicios, ¿no?, que esté buscando efectivamente dónde tenemos sobreproducción, dónde están los inventarios, cómo están nuestros niveles de retrabajo, ¿no?, cuánto estamos esperando, ¿no?, o cuánto tiempo estamos subutilizando los recursos, etcétera. Entonces, ahí es donde lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que apuntar es a cómo generamos una organización que esté llena de estos buscadores de desperdicio, ¿no? Ojalá que todos estén constantemente buscando los desperdicios, ¿no?, que eran los que veíamos en los ejemplos de la foto anterior. ¿Dónde están los transportes? ¿Dónde están los retrabajos? ¿Dónde están las esperas? Etcétera. Y para eso, ¿cómo generamos planes de formación que sean potentes, ¿no? Aquí hay un ejemplo, digamos, de cómo uno puede, a nivel de empresa, cuando piensa ya en el mediano o largo plazo, o sea, entiende que esto llegó para quedarse, que es un viaje, y que tengo que tarde o temprano meter a toda la organización, cómo genero un plan de formación que me permita, digamos, entregar todo el conocimiento y generar las capacidades necesarias para que todo esto sea sustentable en el tiempo. Entonces aquí hay un ejemplo, bien a grosso modo, de cómo uno puede ir definiendo diferentes ejes de formación, de conceptos generales de Lean Management, herramientas del Lean Management, herramientas específicas de Lean Construction, donde puede estar las Planner, Target Value Design, Lean Project Delivery, etc. Temas de mejoramiento continuo, Problem Solving, análisis de causa raíz, Kaizen, etc. También cómo hacerse cargo de las áreas de apoyo, ¿no? O sea, aquí hay un tema importante
que el Lean no es solo para la obra, no es solo para las personas que están construyendo, sino que tarde o temprano, cuando ya queremos buscar una implementación, una transformación a nivel de empresa, cómo empezamos a incorporar al área de apoyo, ¿no? Cómo incorporamos al área de compras, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una fundamental para lograr el éxito del proyecto. Cómo incorporamos al área legal, que nos tiene que ayudar con los permisos y todos los trámites legales que hay que hacer en los municipios, las municipalidades. ¿Ah? Cómo incorporamos al área de recursos humanos, que nos tiene que apoyar para poder pagarle correctamente a los trabajadores, para llevar nuevos trabajadores a la obra, etc. Y finalmente, cómo trabajamos el liderazgo, ¿no? Como les mencionaba en la primera lámina, todo esto también depende de un cambio cultural, por lo tanto tenemos que cambiar la forma de comportarnos de los líderes, ¿no? Los líderes no se pueden comportar de la misma manera si queremos que la empresa trabaje de una manera diferente. Por lo tanto, cómo le enseñamos también a ser coach, ¿no? Que es más importante hacer las preguntas correctas que dar las respuestas, ¿no? Entonces, cómo empezamos a definir toda esta transformación que queremos lograr desde los diferentes ejes, las diferentes aristas, para generar las capacidades y competencias también en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Esto desde los principios, como les mencionaba, ¿no? Y la herramienta y la cultura. Ahora bien, como les decía, ¿no es cierto?, transformar a toda la organización en buscadores de desperdicio. Ahí nos encontramos con el desafío que efectivamente los controles tradicionales no nos ayudan a ver los desperdicios. Si empezamos a analizar los controles que uno puede llevar en la obra o que tradicionalmente se llevan en la obra, tenemos el control del avance, por ejemplo, el control de la cantidad producida, algunas productividades, rendimientos, control de costos, etc. Pero todos esos controles no nos ayudan a ver con claridad dónde están los desperdicios. Con suerte nos ayudan a ver si es que estamos bien o estamos mal con respecto a algún programa, planificación que hayamos hecho de nuestro proyecto o de la empresa. Entonces, todos los desperdicios quedan ocultos debajo de este iceberg, quedan debajo del agua, ¿no? Por lo tanto nos cuesta verlo y tenemos que aprender a visualizarlo, ¿no? Tenemos que entender que los controles tradicionales probablemente no nos van a ayudar, por lo tanto tenemos que empezar a ver cosas distintas o los procesos de una manera diferente. También entender que un problema, ¿no? Que un problema lo podríamos definir como la diferencia entre una situación actual y una norma o situación estándar. Que eso también es frecuente que o lo tengamos bien definido o no le vamos haciendo seguimiento. Entonces, tenemos nuestro rendimiento estándar, o sea, qué es lo que queremos lograr, y lo que ocurre es lo que aparece ahí en el gráfico, que efectivamente empezamos a hacer seguimiento, y cuando empezamos a hacer seguimiento, estamos por debajo de lo que queremos lograr, y ahí es donde debiéramos empezar nuestro proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Empezar a identificar las causas para empezar a mejorar nuestro desempeño, y cuando ya logramos superar nuestro nivel estándar consistentemente, lo que hacemos es subimos el estándar, ¿no? O sea, nos generamos un nivel superior al que de nuevo probablemente al principio no lo cumplamos, pero mediante el mejoramiento continuo finalmente lo vamos complementando. Entonces, para esto, un requisito imprescindible es que tengamos una referencia que nos muestre que el problema existe, ¿no? Si no, lo que suele ocurrir es que terminamos discutiendo en la obra quién tiene la razón. Oiga, jefe, es que yo creo que es por esto. No, es que yo creo que es por esto otro, ¿no? Es que compran, no me llega el material. Y uno va a comprar y dice, no, es que en terreno o en campo me lo están pidiendo tarde. Por lo tanto, estamos constantemente en esta lucha en que estamos tratando de identificar quién es el que tiene la razón, ¿no? Por lo tanto,
vamos a necesitar un sistema de medición como referencia. A mí me gusta mucho esa frase que se le atribuye a Deming, ¿no? Que dice, en Dios confiamos, todo el resto me tiene que traer información. Entonces aquí lo mismo, cómo cambiamos y mutamos a una organización que efectivamente empieza a tomar decisiones y acciones en base a la evidencia, ¿no? En base a nuestros sistemas de medición, a nuestro estándar que tenemos definido y a cómo acortamos la brecha con respecto al estándar que definimos. Para esto hay varias herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Que ahí no es el objetivo explicar el detalle de una de ellas, pero sí mencionarla, ¿no? En que hay un set de herramientas conocidas o que pueden buscar, ¿no? Que puede servir para poder identificar todos estos desperdicios y cómo hacer mediciones en terreno, en campo. Entonces está la encuesta de tensiones, que efectivamente nos puede ayudar a entender el por qué se están deteniendo las cuadrillas en terreno, en campo, ¿no? La encuesta de desperdicios, que nos puede ayudar a ver efectivamente cuáles son los principales desperdicios que está identificando el equipo. El muestreo del trabajo, para saber qué porcentaje del tiempo estamos agregando valor o no agregando valor. La carta balance, para medir cómo están conformadas las cuadrillas, si es que están siendo eficientes o no. El ciclo turno, que nos ayuda a ver, por ejemplo, a qué hora estamos realmente iniciando el trabajo. Puede que la jornada empiece a las 8 de la mañana, pero a qué hora estamos utilizando la primera herramienta, o a qué hora suena el primer martillo, les digo yo. Entonces, a qué hora efectivamente se pone a trabajar, cuánto dura el almuerzo, a qué hora dejan de sonar las herramientas, etc. Hay otras más, ¿no? Obviamente depende de qué es lo que quiera medir. También puedo incluso diseñar mis propias herramientas, ¿no? Para identificar qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí es importante es ir al Gemba, ¿no? Ir al lugar donde están ocurriendo las cosas, ¿no? Ahí el concepto que está por detrás del Gemba, que es la palabra japonesa para referirse al lugar de trabajo, es que no te cuenten que hay un problema, que no te digan que algo no está bien, sino que anda a verlo por tus propios ojos, ¿no? Por dar un ejemplo, en la onda hablan de las 3 verdades, ¿no? Uno va a entender un problema cuando vaya al verdadero lugar, cuando hable con las verdaderas personas y cuando haga el verdadero trabajo. Entonces, solo a modo de ejemplo, cuando uno empieza a ir al Gemba, uno empieza a ver y a encontrarse ciertas sorpresas. Este es un ejemplo de un proyecto de construcción de casas en el norte de Santiago, en que este era el problema que tenían, ¿no? 4,5 casas a la semana era lo que estaban realmente produciendo. El programa le está pidiendo 6 casas por semana, y en base a la cantidad de personas y cuadrillas que tenían en la obra, hicimos una estimación que en realidad podrían estar haciendo 7,5 casas a la semana tranquilamente. Entonces la pregunta ahí, ¿por qué estamos ejecutando 4,5 casas cuando nuestra capacidad para ejecutar en realidad es de 7,5? Y está la típica tensión de hay que traer más personal, ¿no? Tenemos que reforzar las cuadrillas, tenemos que generar una cuadrilla adicional, ¿no? Etcétera. Que es la solución típica que uno suele escuchar. La sorpresa cuando fuimos al Gemba es esta. No sé si alcanzan a visualizar ahí, pero el trabajador sentado y esperando ahí en la carretilla, ¿no? Cuando empezamos a averiguar qué es lo que le pasaba, pues efectivamente se quedaba constantemente sin material, se le cortaba el suministro eléctrico, se le cortaba el suministro de agua, etc. Entonces todo eso son cosas que finalmente pusimos en un diagrama espina de pescado, pero si no hubiéramos ido al lugar de trabajo, probablemente se hubieran sumado más personas a la cuadrilla, o más cuadrillas, y hubiéramos incluso empeorado la situación. O sea, más gente esperando, y finalmente hubiera sido más costoso para la empresa.
Entonces la importancia de ir al lugar de trabajo es que ahí es donde uno realmente encuentra qué es lo que está pasando. Uno realmente puede entender cuáles son los problemas a los que se están enfrentando las personas que están produciendo. Cuando uno empieza a identificar todo esto y empieza a encontrar oportunidades, empezar a encontrar la causa raíz, que eso es una falla que también es bastante frecuente. A mí no me cabe duda que las obras y las empresas están constantemente ejecutando acciones, pues también están constantemente cayendo en lo mismo. Por lo tanto, uno podría decir que están constantemente fallando en el encontrar esta causa raíz. ¿Cuál es la importancia? Aquí permítanme darle un ejemplo. No avanzamos en la actividad X. Supongamos que una empresa que tiene implementado las planners y quiere ver efectivamente qué es lo que pasó y por qué no fuimos capaces de avanzar en la actividad X. Entonces, ¿por qué no avanzamos en la actividad X? Porque no llegó el material. ¿Cuál es el proceso que tendríamos que trabajar ahí, que arreglar o optimizar? Compras. Algo está pasando en adquisiciones que no está llegando el material. Pero bien, ¿por qué no llegó el material? Porque el proveedor no lo despachó. Entonces ahí quizás ya no es compra el que está fallando, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando con los proveedores. ¿Son confiables? ¿No son confiables? ¿Tenían disponibilidad? ¿No tenían disponibilidad? Etcétera. Ahora, ¿por qué el proveedor no lo despachó? Porque se lo solicitamos hace 3 días. Entonces ya no es responsabilidad del proveedor, ya no es responsabilidad de compra, sino que efectivamente producción o quien pida el material, esté encargado de pedir material, no lo solicitó con anticipación. ¿Y por qué se lo solicitamos hace 3 días? Porque no está clara la especificación. Por lo tanto, ahí ya nos vamos al diseñador. Tenemos alguna falla en diseño. Entonces, si ustedes se fijan y analizan la salida o el output de cada una de las posibles causas, en cada una de ellas vamos a trabajar en un proceso distinto, o vamos a optimizar un proceso distinto. Por lo tanto, si es que no nos preocupamos de efectivamente identificar la causa raíz, vamos a estar constantemente mejorando procesos que probablemente no lo necesiten. Y vamos a estar constantemente gastándonos en mejorar cosas y optimizar cosas, procesos y áreas que por mucho que las optimicemos no van a cambiar nuestra realidad. Por mucho que yo optimice el proceso de compra, no va a ocurrir nada porque finalmente igual estamos pidiendo tarde por los diseños. Por lo tanto, esa es la importancia y el por qué tenemos que focalizarnos en eso. Insisto, es algo que frecuentemente no se hace bien en la obra y en la empresa. Ahora, para lograr esto, necesitamos seguir ciclos de trabajo que nos permitan efectivamente lograr definir bien los problemas, identificar las causas, definir acciones y finalmente, ¿no es cierto?, evaluar y estandarizar. Entonces, para lograr esto, también vamos a requerir una cierta metodología, que hay ciclos de mejoramiento, una cierta estandarización y formas de poder guiar nuestros procesos de mejora. Algunas herramientas, como el diagrama de Chicago, espina pescado, los 5 por qué, etc. Una cierta organización, o sea, aquí vamos a necesitar que las personas trabajen en equipo, o sea, que efectivamente generemos una organización que permita trabajar en equipo, y que tengamos los representantes de diferentes áreas. Aquí no queremos pasarle la bandera a una persona y que se haga cargo de la resolución de problemas, sino que queremos que todos se involucren. Si tenemos problemas de llevar materiales a obra, que participe producción, que participe adquisiciones y que veamos efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Y por último, necesitamos también una mentalidad, ¿no? Una cierta mentalidad que nos facilite
y que nos abra la cabeza para poder analizar sin hacer defensas corporativas, que les digo yo a los profesionales. No defendamos corporativamente el área, preocupémonos de entender dónde está el problema y qué es lo que realmente está ocurriendo. Da lo mismo quién es el culpable, da lo mismo cuál es el área responsable, enfoquémonos en entender qué es lo que está pasando y cómo lo mejoramos. También es necesario entender muy bien la diferencia entre cambio y mejora y la relación que tienen. O sea, para entender que no todo cambio implica una mejora. O sea, yo puedo cambiar e incluso empeorar el sistema, pero que para mejorar necesito cambiar. Entonces, tenemos que aprender que efectivamente vamos a tener que estar viviendo en un mundo de constante cambio, y queremos promover esos cambios. Cambiar implica fallar, y vamos a tener fallos, y parte de la mejora continua es efectivamente fallar. Oye, yo pensé que este cambio iba a ser bueno, pero me equivoqué. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo, regreso al estado anterior. Pero eso tenemos que acostumbrar a irnos a vivir con eso. Tenemos que acostumbrarnos a que no todos nuestros proyectos de mejoramiento van a ser exitosos, que es algo que en general nos gusta en las empresas. En general, cuando hacemos cambios, siempre queremos mostrar la cara bonita y que efectivamente logramos un tremendo impacto, cuando tenemos que entender que cada vez que cambiamos, el fracaso es una probabilidad, es una posibilidad. Ahora, cuando hay fracaso, también hay aprendizaje. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos, cuando hablamos de implementar Lean, estamos y tenemos que estar conscientes de que vamos a entrar en un proceso de constante aprendizaje. Por eso muchas veces se define como un viaje, no un destino. Sabemos dónde vamos a partir, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Por lo tanto, tenemos que estar acostumbrando y acostumbrarnos a estar constantemente cambiando. Hagamos prototipos, hagamos ensayos a baja escala. Si vamos a fracasar, no fracasemos en grande, tratemos de fracasar en pasos pequeños. Por lo tanto, yo siempre animo a las empresas a probemos barato y probemos mañana. Si funciona, mejorémoslo. Pero partamos barato y partamos mañana. Y si vamos a partir hoy, mejor. Entonces aquí algunos ejemplos de cómo a mí me gusta mucho el enfoque que tienen los brasileños, porque en general los brasileños no se complican tanto y son mucho el ensayo y error. Y efectivamente cómo generar las 5S desde la oficina de la obra, cómo generar los lugares para dejar los desechos, el stock de elementos prefabricados, la tubería. Y esto me llamó la atención, que dentro de su procedimiento de trabajo, cada vez que la cuadrilla terminaba, la última tarea era dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo. Entonces, terminaban de trabajar y tenían que limpiar lo que habían ensuciado. Por lo tanto, cada vez que llegaba una cuadrilla nueva, encontrar el lugar de trabajo impecable. Esta foto también me gusta mucho, me impresionó cuando lo vi, porque cosas como esta yo las he visto en clínicas o hospitales acá en Chile, pero nunca lo he visto en una obra. En que cuando uno llegaba a la obra, lo primero que salía era, si es que va a la sala técnica, siga la flecha amarilla, si es que va al almacén, siga la flecha azul, y si es que va a la sala de ingeniería o a la oficina de obra, siga la flecha roja. Y cuando uno veía el suelo, encontraba estas señaléticas. O sea, en resumen, cualquier persona que llegara a la obra, si quería ir a alguna de las oficinas,
podía llegar sin problema mediante esta señalética, y está claramente demarcado cuáles eran los pasillos de circulación para también evitar accidentes en el camino, ¿no? Cómo hacer pruebas y prototipos para eliminar desperdicios, ¿no? Aquí lo que están viendo en esta foto a la izquierda arriba es un prototipo a escala real de las instalaciones que han en cada piso. Entonces, para evitar los desperdicios de material que se perdían en la obra, ¿ah? Tenían este taller en que iban prefabricando todas las piezas, y para que evitar errores, sabían y tenían un modelo a escala real de cómo tenían que ser las piezas prefabricadas. ¿Ah? Y con eso, básicamente lo que hacían los trabajadores en la obra era montar y pegar las diferentes piezas. ¿Ah? No tenían nada que cortar porque llegaban con todo prediseñado. ¿Ah? En la foto de acá a la derecha se ve cómo prefabricaban estos bloques con las cajas eléctricas ya insertas. Entonces tenían un taller que tenía un trabajador que se dedicaba a armar todos estos bloques, comillas, prefabricados, para después insertarlo en la obra. Por lo tanto, no tenían que cortar nada, ¿ah? Y ya está bien definido cómo era el muro, por lo tanto evitan los errores y evitan las pérdidas de tiempo también en terreno. O sea, en terreno nuevamente era solo ir y montar el ladrillo donde correspondía, no tenían que cortar, medir nada, etc., ¿no? Otro esquema de cómo utilizar el sistema Andón, ¿no? En que esta era la sala del ingeniero residente, acá están los diferentes pisos y un sistema de luces. En cada piso, ¿no?, había un botón, ¿no?, una perilla que se giraba. Si estaba en verde, que le aparecía el panel allí en la sala de ingeniería o en la oficina de obra, es porque los tipos estaban trabajando, ¿ah? No había ningún problema. Si es que cambiaba el estado a amarillo, sonaba una alarma y se encendía una luz amarilla que implicaba que efectivamente algún problema tenían, le había fallado algún suministro, algo que hacía que, o que iba a hacer, iba a producir que en 1 hora más o 2 horas más, no recuerdo el tiempo, pero un tiempo más, ¿ah?, iban a tener que parar su trabajo. Por lo tanto, el esquema era: oye, estos tipos tienen un problema, tenemos que ir a ayudarlos y ver cuál es el problema que tienen para resolverlo. Y ya cuando se cambiaba a rojo, era porque la cuadrilla se quedaba detenida y ahí había un pito que no dejaba de sonar en la oficina. Entonces, realmente soluciones que no son complejas de aplicar para tener una gestión visual y este concepto de poder apoyar la producción. Gestión de materiales, ¿no? Cómo generar tarjetas que sirvan como vale para traspasar los materiales con la obra. Cuando llegan al piso, uno le entrega al trabajador o al encargado de piso todas las tarjetas que va a necesitar para poder ejecutar las tareas de ese piso, ¿no? Por lo tanto, el modo de comunicación con la bodega es mediante estas tarjetas, ¿no? Entonces, si se fijan, hay varias cosas que tienen harto trabajo por detrás, pero que la idea es cómo lograr este flujo continuo que uno espera tener en la obra, ¿no? También temas en esta obra tenían el almacén en el subterráneo, y cuando llegaban los sacos de cemento, los tiraban por ese tobogán, y la altura de ese tobogán era para que quedara como al hombro de los trabajadores. Entonces también preocuparnos de la salud ocupacional, ¿no?, como temas de ergonomía, para que efectivamente el tipo tenga que hacer el menor esfuerzo posible, ¿no? Como también poder ver el despacho, cómo trabajar, y se preocupaban de cuál era la altura a la que llegaba el camión para generar la plataforma
para poder descargar los ladrillos, cómo generar estos carros, que ahí sabían que cuando eso estaba lleno era el equivalente a 1 metro cuadrado de muro. Por lo tanto, cuando hacían los despachos a terreno, era bastante sencillo saber cuántos metros cuadrados hayan despachado y cuántos metros cuadrados tengo para construir, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de soluciones que efectivamente nos pueden ayudar a tener una mejor gestión y un mejor flujo en la obra. Entonces, para eso, tenemos que meternos en la cabeza y comprender cuál es el modelo cultural del Lean, en que tradicionalmente tenemos la parte alta de la pirámide, donde están los directivos, la gerencia, y abajo los trabajadores, y funcionamos con básicamente un seguimiento y control, command and control. Ahora, cuando uno se pregunta por dónde agrega valor la empresa, son los trabajadores los que realmente están ejecutando estas actividades que agregan valor, los que están colocando los ladrillos, los que están colocando el concreto, etc. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es cómo generar un cambio en la cultura y en los hábitos de trabajo para poder invertir la pirámide, que efectivamente sean los trabajadores los que solicitan recursos, obviamente son recursos razonables, no cualquier recurso, sino que los recursos que realmente necesitan para trabajar, y finalmente como los que están en la parte alta tradicionalmente de la pirámide quedan abajo porque son los que tienen que soportar a los trabajadores, ¿no? O sea, como ellos efectivamente son los que tienen que asegurarse que los trabajadores tengan todo lo necesario para poder producir sin problema, ¿no? Para eso, ¿no?, necesitamos activar la cadena de ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los trabajadores, ¿no es cierto?, que piden recursos, los encargados, mandos medios y directivos que apoyan, y también tenemos que empoderarlos para que si el trabajador tiene un problema, se pregunte, ¿puedo resolverlo con mis medios? Y animarlo a que si puede, lo resuelva. Oye, empodérate, darle ciertas libertades para que solucionen sus problemas. Ahora también empoderarlos y motivarlos para que si no lo pueden solucionar, pidan ayuda al nivel siguiente. Para que el nivel siguiente se vuelva a hacer la misma pregunta, si lo puede resolver, que lo resuelva, y si es que no, que pida ayuda. Y así hasta que vayamos escalando en esta pirámide. Y para eso, ir generando reuniones a diferentes niveles, en que a nivel operacional podamos resolver los problemas que sean en el día a día, ya sean en los inicios del turno, en los cambios de turno, inicio de la jornada, a nivel táctico, en que podamos resolver todos los problemas, ¿no es cierto?, que no podemos resolver en el día a día, y que podamos resolver semana a semana. Y por último, a nivel estratégico, que son los problemas que no pudieron resolver, ¿no es cierto?, a nivel más táctico, donde podemos llegar incluso a nivel de gerencia para que nos apoyen en esta cadena de ayuda. Y para todo esto, ¿cómo vamos acondicionando salas, donde tengamos toda la información disponible en estos distintos niveles, para que nos permitan tomar decisiones, visualizar los problemas y escalarlos? Y cada una de estas salas de reuniones también con su estándar bien definido. O sea, que sepamos quiénes tienen que participar, qué es lo que esperamos de su participación, y cuándo va a ser, etcétera. Que quede todo súper claro cuáles son las entradas, las salidas de cada una de las reuniones, y cuáles son los comportamientos esperados, de manera tal que nos permita también hacer reuniones eficientes y ejecutivas que nos ayuden a cumplir el objetivo de esa reunión. Y todo esto, digamos, todos estos tableros y rutinas, finalmente, lo que queremos lograr es que nos ayuden a identificar estas desviaciones, estas brechas que le dará al inicio, estas brechas con respecto al rendimiento estándar que tenemos definido, para finalmente tomar acciones. Entonces, cómo vamos generando todos estos sistemas y todas estas rutinas
que nos den herramientas para finalmente visualizar dónde están las oportunidades, ¿no? Para ayudarnos a buscar los desperdicios, para ayudarnos a agregar valor, a identificar dónde están las oportunidades para que eso sea la evidencia que necesitamos y que nos nutre finalmente las acciones que estamos tomando. Entonces, algunas reflexiones finales, ya para ir finalizando. Algunas frases que algunos podrán haber escuchado, una de Einstein, que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando tener resultados distintos. O sea, tenemos que movernos, tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que probar cosas distintas. Ford, que varios autores lo definen como el primer pensador Lean, ¿no? El único error real es aquel del que no aprendemos nada, ¿no? O sea, nos vamos a equivocar, pero cuando nos equivoquemos, aprendamos, ¿no? Si no aprendemos nada, ahí sí yo diría que fue un fracaso rotundo, ¿no? Pero si nos equivocamos y aprendimos, ¿no? Seguimos bien encaminados en este aprendizaje en el que estamos metidos. Y por último, no es necesario cambiar, ¿no? La supervivencia no es obligatoria, ¿no? Hoy día el mundo no es cada vez más competitivo, obliga finalmente a cambiar. Por dar un ejemplo nada más, acá en Chile hay varias mineras que ya por base, si es que las empresas quieren participar en los proyectos de licitación, le exigen temas de productividad. Y cuando uno ve el plan de productividad que piden, la verdad es que básicamente le piden implementar un sistema de gestión Lean. Por lo tanto, las empresas que quieran postular esos proyectos ya no les queda opción, ¿no? Si quieren postular, tienen que subirse al carro. Obviamente, las que se subieron antes van a tener una ventaja competitiva porque ya están más armadas, ya entienden de mejor manera qué es lo que le están pidiendo y ya tienen algunas competencias internas para hacerlo, ¿no? Y los que no, les va a costar más subirse al carro, ¿no? E incluso pueden quedarse abajo. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé, Davis, si es que hay alguna pregunta, alguna duda que entre los asistentes. Genial, muy amable ingeniero Iván. Sí, vamos a invitar a todas las personas que están presentes el día de hoy a que puedan establecer sus preguntas para que el ingeniero Iván nos pueda ayudar en responderlas. Primero agradecerle por su tiempo y bueno, esperemos un poquito a las personas para que empiecen a plantear. Ok, ya ahí hay unas cuantas consultas y bueno, dice, ¿qué nos recomienda para que la aplicación de Last Planner System sea exitosa? A ver, primero, buscar un sponsor interno, ¿no? Ver quién lo va a apoyar en la obra, ¿no? Obviamente, si el ingeniero residente lo quiere, ya tiene un buen sponsor. Si es que no, puede ser un problema. Por otro lado, no pensar que está aplicando el sistema. O sea, dense la oportunidad de aprender. La verdadera gracia del sistema Last Planner y el verdadero impacto lo va a obtener cuando implemente todas las etapas del sistema, no parcialidades, ¿no? Por lo tanto, ir chequeando constantemente que estén aplicando la metodología de manera correcta y con la autocrítica para identificar dónde están fallando. Y por último, disciplina, ¿no? O sea, proteger que, por dar un ejemplo, la reunión de planificación tiene que ser sagrada. O sea, todos los días a esta hora vamos a planificar y todos tenemos que estar acá. Y por último, preparar las reuniones. No llegar a enterarse ahí y a preparar ahí la información que debieran llevar preparada. Entonces, preocuparse y apoyar al equipo para que efectivamente lleguen preparados a las reuniones, ¿no? Y ahí también, como tip, ¿no? Para mí la etapa que más suele fallar es la del UKG, ¿no? O el plan de intermedio. Preocúpense harto de hacer una buena identificación y gestión de restricciones, ¿no? Estamos acostumbrados a tener nuestro plan maestro, estamos acostumbrados o cada vez más acostumbrados a tener planes semanales. Lo que no estamos acostumbrados y falla frecuentemente es el plan intermedio. Así que pónganle harto ojo a eso.
Sí, genial, ingeniero. Acá hay otra consulta de Ruizo Arthur y nos dice, ¿la aplicación de Last Planner se puede aplicar a un 50% de avance de obra o debe haber otras consideraciones? La verdad es que el sistema de las planes se puede aplicar a cualquier nivel de obra. Eh, a mí me han llamado para partir obras, ahora queremos partir bien, el mensaje que uno escucha, otras veces a mitad de la obra, cuando efectivamente vemos que tenemos una oportunidad o una necesidad de mejorar nuestro desempeño, o incluso al final de la obra, ¿no? Me han llamado en alguna oportunidad y van, necesitamos aplicar las planners porque si no vemos que este proyecto ya se nos escapó las manos, nos quedan un par de meses para entregar y así como vamos, no tenemos por dónde. Por lo tanto, ayúdanos a cerrar, digamos, la obra, a terminarla. Y por otro lado también mencionar que las planners también aplica a cualquier tipo de obra. Me he encontrado algunas paradigmas ahí en Perú de que piensan que es solo para proyectos de edificación. No sé de dónde nació eso, pues la verdad es que el sistema de las planners es para cualquier tipo de obra. O sea, a mí me ha tocado aplicarlo bastante en proyectos mineros, solo por dar un ejemplo. Eh, Genial, solamente complementando un poquito otra vez lo que menciona, al final entiendo que el enfoque de las planners es para controlar la variabilidad que existe en un determinado proyecto, ¿no? Entonces, bajo eso, no solamente serían edificaciones, sino en distintos proyectos y aparte en cualquier etapa, ¿no? Del proyecto. Exacto, o sea, por un lado una buena forma para administrar la incertidumbre, para gestionar la incertidumbre y para mejorar la variabilidad, o bajar la variabilidad, como bien tú dices. Y solo como con dato anexo, yo lo he aplicado no solo en construcción, sino que también en otro tipo de industria, en el mundo agrícola, en empresas productivas. O sea, es un sistema que funciona bastante bien en general. Genial. Acá hay otra consulta de Enrique Medina y dice, ¿cómo conversa esta metodología Lean con PMI? Ahora, a mi juicio son metodologías que se complementan bastante bien. O sea, en el sentido que lo que promueve el PMI son buenas prácticas para aplicar los proyectos. O sea, lo que está en el PMI es todo lo que un proyecto debería tener, ¿no? Lo que te da la filosofía Lean es cómo analizar y darte una filosofía del sistema de producción, ¿no? O sea, el PMI es una práctica que, insisto, deberían tener todos los proyectos, pero con Lean te empieza a preocupar de cómo hacer más eficientes los procesos, cómo identificar los desperdicios, cómo agregar valor, ¿no? Por lo tanto, yo siempre le digo a las empresas cuando implemento las planners, esto no se trata de dejar de lado todas las otras cosas, ¿no? No se trata de dejar de lado todo el mundo tradicional, sino que esto viene a complementar lo que ya hacen, ¿no? Y lo mismo con las ISO, ¿no? La ISO 9000 que apunta al sistema de gestión de calidad, lo mismo, se complementa muy bien, digamos, y uno no tendría por qué optar entre uno u otro, ¿no? Sino que uno puede tomar el mejor de los mundos de cada uno y llevarlo adelante. No sé si hay más preguntas, Davis. Genial. Acá hay otra consulta de César Aguilar. Dice, ¿cómo se puede evaluar un proyecto para detectar? Sí, ¿me escucha? No te escucho muy bien, un poco entrecortado. Eh, pero no sé si me escuchan. Ahora te escucho, Ah, ¿ahora me escucha? te escucho. Ya, genial. Acá había otra consulta de César Aguilar. Dice, ¿cómo se puede evaluar un proyecto para detectar qué herramientas Lean son las adecuadas para aplicarse en él? Mira, ahí yo vería efectivamente cuáles son los problemas que está teniendo el proyecto, ¿no? Eh, hay algunas herramientas que uno debiera aplicar y que sirven bastante para entender bien cuáles son los problemas que tiene, como puede ser el mapeo del flujo de valor. Las 5S siempre un aporte para identificar los desperdicios y generar lugares de trabajo estándar. Y las planners también te ayudan bastante para manejar la incertidumbre y disminuir la variabilidad del proyecto. Entonces yo diría que
partir al menos con esa, y en base a eso empezar a identificar cuáles son los problemas que estás teniendo, ¿no? Obviamente, si tienes problemas de confiabilidad maquinaria, podrías ver temas de TPM, ¿no? Si es que estás teniendo problemas de despacho de materiales, aplicar conceptos de logística, etc. Genial. Acá hay otra consulta de Jesús Saavedra y dice, ¿es necesario aplicar LPS, Last Planner System, como sistema de planificación en todas las obras bajo el enfoque Lean Construction o se puede aplicar otras herramientas? O sea, se pueden aplicar otras herramientas, pero yo creo que las planners, digamos, reúne todos los elementos que se necesitan para el desempeño de la obra, ¿no? Sea que decida efectivamente implementar Lean o no. O sea, en las planners siempre te va a servir porque efectivamente te va a ayudar a generar un flujo de trabajo continuo, ¿no? Te va a ayudar a tener mejores rendimientos y finalmente tener un mejor resultado. Genial. Acá hay otra consulta de Ignacio César Marín y dice, ¿el PPC hasta qué porcentaje es aceptable? ¿Qué porcentaje es qué, perdón? ¿El PPC hasta qué porcentaje es aceptable? O sea, el porcentaje de plan de cumplimiento, ¿no? Sí. No te entendía la última parte. ¿Hasta qué porcentaje es aceptable, según te escuché? A ver, el PPC, uno podría ver que uno debería apuntar a tener al menos un 85%, ¿no? De ahí para abajo tiene oportunidades de mejora. Yo he empezado a trabajar en proyectos en que el primer PPC que se mide es en torno a un 10%. ¿No? Suele motivarse un poco la obra, pero la buena noticia es que solo tiene espacio para la mejora, ¿no? Ahora, y tomando lo que mencionaba anteriormente con la pregunta, o hace un par de preguntas atrás, el PPC, ojo, que no es un indicador de avance, sino que es un indicador de qué tan confiables somos cuando estamos planificando, ¿no? Por lo tanto, es un indicador que tenemos que aprender a interpretar. Uno puede tener un PPC muy alto, del 100%, pero con un avance muy bajo, y eso como obra no nos sirve, ¿no? Porque si comprometo poco y cumplo eso poco, voy a tener un muy buen PPC, pero no estamos cumpliendo los objetivos del proyecto. Por lo tanto, tenemos que entender que finalmente el objetivo de la implementación de las planners no es obtener un PPC alto, sino que es cumplir los objetivos del proyecto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar la interpretación para saber y buscar una nueva fuente de información, ¿no? Tanto en el PPC, con las causas de no cumplimiento, con la gestión de restricciones, etcétera, para entender qué es lo que está fallando o qué es lo que tenemos que mejorar en nuestro proyecto. Si tenemos un PPC alto y un avance bajo, oye, quizás nos estamos comprometiendo a poco o no tenemos las capacidades para cumplir con lo que nos está exigiendo el proyecto. Por otro lado, si es que tengo un avance alto y un PPC bajo, quizás estoy avanzando en cualquier otra cosa menos lo que me está pidiendo la ruta crítica. Por lo tanto, son indicadores que tenemos que empezar a mirar en conjunto con los indicadores tradicionales. No basta solo uno o solo el otro, sino que lo que tenemos que buscar es cómo complementarlo e interpretarlo en conjunto. Genial. Una consulta personal. ¿Cómo relaciono el cronograma general de obra con con los look ahead y con el PPC en sí, ¿no? Porque como usted lo menciona, uno puede tener un PPC alto, pero a la hora de resultados mensuales se da cuenta que el avance de la obra no es el más óptimo. Y cuando estás en campo con los ingenieros, al ser un indicador que digamos es casi próximo y no es como el otro que es general, muchas veces hacen que se programen pocas actividades y por tanto hace que un PPC salga alto, pero al final, correspondiente al cronograma, al final del mes te das cuenta que no convergen, ¿no? Tanto el PPC como el cronograma. ¿Cómo podríamos hacer para de alguna manera que converjan ambos? Lo que pasa es que ahí es donde a veces se malentiende el sistema, ¿no? Y de hecho algunos temores que tienen algunas empresas recientes para implementarlo es que se ponen nerviosos a cambiar un esquema de escuchar los compromisos y aceptar los compromisos de los supervisores, capataces y sus contratistas.
en las PAN no se trata de eso, no se trata de sentarse a escuchar los compromisos, sino que a ver qué es lo que la gente puede comprometer y empezar procesos de negociación. Me explico. Si mi cronograma de obra, como tú mencionas, me está pidiendo que coloque 100 metros cuadrados de lo que sea, da lo mismo, ¿no? Y viene un subcontratista y se compromete a 10, yo como residente no me limito a anotar ese compromiso. Ah, ok, 10, ya veamos si cumplimos o no cumplimos la próxima semana. Sino que el desafío está en ver efectivamente cuánto es lo que necesito. Oye, ¿por qué te estás comprometiendo a 10 si lo que necesitamos es 100? ¿No? ¿Qué es lo que necesitas para poder comprometer 100? No, es que jefe, necesito más recursos, o necesito que me liberen más espacio de trabajo, o no están los materiales. ¿Ah? Por lo tanto, empezar a ver efectivamente qué es lo que necesitamos para poder cumplir con las metas de obra. Lo mismo a nivel de Lucajet, ¿no? Cuando nosotros hacemos Lucajet, no es solo mirar las tareas, sino que analizar las tareas. ¿Cuáles son los rendimientos que requerimos? ¿Ah? ¿Cuánto es la producción semanal que vamos a requerir? ¿Tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad para cumplir ese requerimiento? Entonces, de lo que se trata el sistema es de darnos herramientas e instancias de análisis para poder tomar decisiones y acciones que nos permitan finalmente cumplir con la meta de la obra. No sé si se entiende. Sí, claro, ¿no? Un poco podremos resumir que, como usted dice, no se trata de escuchar compromisos, sino de que esos compromisos se cumplan y estén alineados con el cronograma, con los objetivos, ¿no? Exactamente. Y que esos compromisos nos sirvan. No es comprometer por comprometerse, sino que qué es lo que tenemos, cómo apoyamos finalmente a todo el equipo para que genere compromisos que nos sean útiles para cumplir los objetivos de la obra. Sí, bueno, sí me queda claro, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado en obra que al aplicar el Last Planner, algunos ingenieros que no están muy comprometidos con el tema o no conocen mucho, se programan muy poquito y tienen buenos TPCs, pero a la hora no es así, ¿no? Y bueno, calza muy bien lo que usted menciona. Muchas gracias. Una consulta también personal es, no sé si usted conoce o existe algún aplicativo, algún software o programa que nos ayude a optimizar un poco las herramientas Lean, ¿no? Entendiendo que claro que Lean es una filosofía y cada uno puede crear sus propias herramientas, pero tal vez, no sé si conozca que ya existe tal vez alguna herramienta tecnológica. O sea, hay varias herramientas tecnológicas, pero yo lo animaría a que primero entiendan a cabalidad de qué se trata Lean. O sea, yo implementaba muy bien las planners eh, con diferentes software, con Project, Primavera, pueden haber otros más especializados, pero también lo he implementado muy bien con pizarra, ¿no? Y escrito a mano, ¿no? Donde mejor da resultados, e insisto, preocúpense muy bien de entender la filosofía y el porqué, ¿no? Que la herramienta finalmente sea una ayuda para optimizar algunos tiempos, pero no adopten ninguna herramienta hasta que no entiendan el qué es lo que están haciendo. Porque si no en la práctica terminan trabajando para la herramienta y lo que suele ocurrir, y yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Que terminamos llenando el Excel sin tener idea para qué lo estamos llenando, cuál es la importancia de llenarlo, ¿no? Y finalmente el día que mi jefe me dejó de pedir el Excel, yo dejé de hacerlo porque no le veía ningún sentido, ¿no? Y a veces, y me tocó en algunos casos, que pensaban que el Excel era las Planner, o la herramienta era las Planner. Entonces ahí ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Genial, muchas gracias. ¿No? Que es distinto al caso de BIM probablemente, ¿no? Que BIM también puede ayudar a complementar mucho el tema de cómo identificar desperdicios en etapas tempranas, ¿no? Que cómo nos preocupamos de hacer un buen diseño, identificar todo lo que podría fallar antes de iniciar la obra. E incluso yo he tenido experiencia en que hemos implementado las planes con los modelos BIM, ¿no? En que básicamente el Lucajet es cómo se tiene que ver la obra de aquí a 4 semanas más, el plan semanal es cómo se tiene que ver la obra la próxima semana, ¿no? Y con eso se puede ayudar a generar finalmente los entregables que uno le pasa a los trabajadores. Claro, muchas gracias por sus aclaraciones.
Bueno, una última consulta ya para cerrar, para ya no, bueno, quería ver qué les puede recomendar a aquellas personas, a aquellos estudiantes que recién están saliendo de las universidades. ¿Por qué apostar, digamos, al final por Lean, ¿no? Sabemos muchos beneficios, pero digamos, ¿cuál es el punto de arranque y lo primordial, digamos, que puedes recomendar? A ver, empiecen a buscar desperdicios. ¿Ah? Se van a dar cuenta que la mirada de desperdicio es una mirada que, entre comillas, es simple, bajo la perspectiva de que los va a encontrar sí o sí. O sea, cuando yo hago talleres en la empresa, al día siguiente ya les cambió la mirada. Entonces hagan ese cambio de switch. ¿No? Pónganse estos anteojos para buscar desperdicio. ¿No? Empiecen a medir, ¿no? Midan harto, que no teoricen sobre los temas, sino que concreticen. ¿No? Que no se transforme, porque si David encuentra que está bien y yo encuentro que está mal, vamos a estar constantemente en esa pelea. Si David me dice que yo soy responsable y yo digo que él, vamos a estar constantemente en esa pelea. Por lo tanto, dejemos que los números hablen. Acostumbrémonos y tengamos la disciplina de medir antes de actuar. Se nos pueden caer varios paradigmas también en el camino. Genial, Ligero. Una última, sí, ahora sí, para cerrar, y quería consultarle, bueno, No te hace. preocupes, yo tiempo tengo, así que eh, no hay problema. Ah, ya, genial. Que quería consultarle, bueno, me hacía la analogía, ¿por qué, por ejemplo, a diferencia de BIM, a nivel de gobierno, empieza a existir normativas y obligatoriedades a utilizar las herramientas BIM, ¿no? ¿Y por qué no ocurre mucho con Lean Construction? O sea, ¿por qué no parte a nivel de gobierno y a nivel de más entidades para que se empiece a utilizar la filosofía? Porque sabemos ya los beneficios, pero no lo estamos aplicando, no estamos sacando el máximo provecho. ¿O usted conoce otras realidades? ¿Qué nos puede comentar de eso? Eh, a ver, ahí probablemente como BIMS, una herramienta y una metodología que puede ser más concreto, y por otro lado, Lean es una filosofía de trabajo. ¿No? De hecho, si uno habla con los más pavistas, por decirlo así, ellos jamás te van a certificar en Lean porque es difícil certificar una manera de pensar. ¿No? Entonces, probablemente con BIM tenemos una herramienta que es más tangible, ¿no? Que es más visible y yo creo que igualmente necesaria. ¿No? O sea, el desempeño de los proyectos ha sido nefasto en general. ¿No? Como que la industria de construcción es reconocida por no cumplir los plazos, por los sobrecostos, ¿no? Y esto en proyectos públicos, mineros, privados, etcétera. O sea, en general. Yo he visto que en el Reino Unido, y ahí lo pueden buscar, hay varias guías para poder implementar Lean en los proyectos públicos, ¿no? Como guías para los contratistas, y buenas prácticas de planificación colaborativa, que ellos no hablan de las planners, pero sí hablan de planificación colaborativa, que básicamente lo mismo. ¿No? Entonces, si quieren buscar información en Reino Unido, hay información. En el caso de Chile, Codelco, que es una minera estatal, mencionaba que ya está pidiendo por base la aplicación de Lean. ¿No? O sea, ellos empezaron hace varios años con las primeras iniciativas. A ver si mal no recuerdo, yo partí el 2007 por ahí, formando a profesionales de Codelco. El 2010 hicimos todo un estudio de productividad en uno de esos proyectos en que salieron resultados bien, bien con ellas catastróficos, con niveles de productividad eh, bajos o niveles de trabajo productivo bastante bajos. Y hoy a 2020 ya está incorporado en todas las bases, digamos que todos los proyectos tienen que ser no hablan de Lean en específico en algunos casos, pero hablan de sistemas de gestión de productividad para, para identificar desperdicios, hablan de ovellas para gestionar las reuniones, se menciona el sistema de las planes con una buena práctica, el value stream mapping para analizar los procesos críticos, etc.
Genial, ingeniero. Bueno, con eso le agradezco mucho su participación, gracias por su tiempo. Nada, le doy las últimas palabras para que tal vez a las personas que le estén viendo, no sé, tal vez quiera dedicarles algo o expresarles algo, para cerrar el webinar, por favor. Sí, no, bueno, primero que todo, agradecerte nuevamente la invitación. ¿Ah? Yo creo que el pensar distinto es ahora más necesario que nunca. Estamos viendo un contexto que es bien especial, que ninguno de nosotros se imaginó que íbamos a estar viviendo, y efectivamente tenemos que pensar cómo hacer las cosas distintas. O sea, no dejar de ver que todo esto partió en Toyota, en que tuvo un contexto que tenía que levantar una gran empresa o quería levantar una gran empresa después de una Segunda Guerra Mundial en que el país había quedado destruido y desprestigiado frente al mundo. Entonces, un contexto más adverso que ese no se me ocurre. ¿Ah? Quizás ahora que está todo el mundo en cuarentena, por lo tanto, es más necesario que nunca. Y por otro lado, eh, partan, empiezan a hacer cosas. ¿Ah? Se van a equivocar, pero van a aprender. ¿Ah? Y no olviden que este tema de Lean es entrar en un proceso de constante aprendizaje. ¿Ah? Por lo tanto, fallen barato, partan rápido y empiecen a hacer cosas y a aprender. Busquen ayuda, ¿ah? Ya sea en personas más experimentadas que lo hayan hecho, compañeros de otras empresas que lo estén aplicando, eh, personas como yo que nos dedicamos a apoyar a las empresas en esto, pero mi recomendación sería que partan lo antes posible. No le den tanta vuelta. Genial, ingeniero, muy amable. Y bueno, con eso damos concluido su participación, agradecido. Y bueno, esperamos contar con usted en próximos eventos. Desde ya le voy a llegar la invitación y bueno, esperamos contar para futuros eventos con usted. No, perfecto, encantado. Muy amable, gracias. Estaremos en contacto entonces. Bueno, con eso hemos terminado ya la participación del ingeniero Iván Rubio. Creo que ha sido una excelente charla y nos ha dado un poco más de las experiencias de implementación Lean a lo largo de su carrera profesional. Con eso damos concluido el primer ciclo webinar internacional organizado por Construedu. Gracias a todas las personas por haber acompañado a lo largo de estos 5 días, día tras día, con grandes profesionales, con grandes temas, esperando que les haya servido un poco más para su vida profesional y podamos, como lo mencionaba el ingeniero, poder abrir la mente y arrancar algo y hacer un constante cambio, ¿no? Así como dice la filosofía Lean, mejora continua. No va a ser el único evento que vamos a organizar, le tenemos sorpresa para la siguiente semana, así es que con todas las personas esperemos que sigan activos dentro de la red, que día a día vamos a compartir información y ya van a tener novedades que estamos organizando para la siguiente semana. Con eso doy concluido el ciclo de webinar de la presente semana. Nuevamente agradecido a todas las personas. Hemos tenido en promedio a lo largo de los días entre 200, 180 visualizaciones por día, lo cual significa que nuestra labor ha sido valorada, así es que nos motiva para hacer demás actividades. Agradecer a todos los auspiciadores como a Lin Unzac de la Universidad Nacional San Antonio de Cusco, que nos ha apoyado para las gestiones y la realización de este evento. Asimismo, a la empresa ProManagement, una empresa enfocada a la educación de ingenieros, donde enseña distintos cursos, agradecidos a ellos. También a BIM Bolivia, que nos ha contribuido en su auspicio y nos ha ayudado con la difusión del presente evento. Asimismo, a Lin Huac de la Universidad Nacional Andina del Cusco, que ha hecho lo mismo, ¿no? Nos ha apoyado bastante en la organización, al nuevo círculo que se está formando, la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, que también ha hecho posible los presentes webinars. Y bueno, agradecer en sí a todos los auspiciadores, que ahorita se me han ido algunos, espero que me disculpen, y invitar a todas las personas a que sigamos compartiendo buenas prácticas, sigamos conversando un poco más de las nuevas tendencias del sector de la construcción, así que por favor sigan nuestra página de Facebook, sigan nuestras cuentas de LinkedIn, Instagram y también de YouTube, que todos los videos que hemos desarrollado a lo largo de la semana, y no solamente esta semana, sino las anteriores webinars que ya hemos hecho, los vamos a postear. Y bueno, también les invito a que formen parte de la comunidad Construu que estamos armando. Y bueno, más que nada, agradecerles nuevamente y nos vemos hasta la siguiente semana, que vienen nuevas actividades que ya lo vamos a dar a conocer.
Buenas noches con todos y nos vemos.